Muy buenas con todos. El día de hoy vamos a abordar dos importantes puntos respecto a la geopolítica del Medio Oriente y sus implicaciones globales, y las tensiones entre Irán y Arabia Saudita en la región. Bueno, primero vamos a empezar dando un resumen general de los dos puntos. Tenemos en cuenta que la geopolítica del Medio Oriente es un tema complejo y dinámico que ha influido en las políticas globales durante décadas. Aquí tienes unos resúmenes y también aspectos importantes que vamos a estar revisando en sus implicaciones globales durante los últimos años. De igual manera, se aplica para las tensiones entre Irán y Arabia Saudita, en la región del Medio Oriente, con sus componentes central de la geopolítica de la región y tienen impactos significativos tanto a nivel regional como global. Estas tensiones se basan en combinaciones de factores religiosos, geopolíticos, sectarios y de competencia de la influencia en la región. Aquí vamos a revisar muchos más de estos puntos claves respecto a estos temas. Vamos también un poco a abordar lo que son aspectos claves como estrategias y ubicaciones estratégicas, recursos, un montón de puntos que tenemos que abordar y lo más importante, vamos a rastrear algunas de las implicaciones y el porqué de estos puntos que están actualmente sucediendo. Bien, vamos a partir primero por las ubicaciones estratégicas, recursos energéticos y conflictos regionales. Para la ubicación estratégica, el Medio Oriente es una región que se encuentra en una intersección de Asia, África e Europa. Su ubicación estratégica en torno a importantes rutas comerciales y recursos naturales, como el petróleo y el gas, lo convierte en uno de los puntos críticos para la economía global. En el segundo punto vamos a revisar lo que son los recursos energéticos. La energía y la región es el hogar de aproximadamente 2/3 de todas las reservas mundiales de petróleo y una cantidad significativa de gas natural. La dependencia global de estos recursos ha llevado a una intensa competencia entre las potencias mundiales para asegurar su acceso y control. En el último punto tenemos los conflictos regionales. El Medio Oriente ha sido escenario de una serie de conflictos históricos y un recurso como el conflicto Israel-Palestina. La guerra civil entre Siria, la inestabilidad en Irak y el conflicto de Yemen han sido ramificaciones locales y globales que han generado el desplazamiento de muchas personas. Vamos a ver también un poco lo que es la rivalidad sectaria. Una de las principales fuentes de tensión entre Irán y Arabia Saudita es su diferencia religiosa. Irán es la mayor, por así decirlo, el mayor problema que se debe tener es la chita, como se le dice. Mientras que Arabia Saudita es suní. Esta división religiosa se refleja en la rivalidad entre las dos naciones y sus intentos de influir en la política y en los asuntos religiosos de la región. También tienen competencia por la influencia, ya que Irán y Arabia Saudita buscan liderazgo y dominio en la región del Oriente Medio. Cada uno de ellos ha tratado de ejercer influencia a través de las alianzas políticas, apoyo a grupos militares y financiamiento de movimientos políticos y religiosos afines. Vamos a seguir ahora con los siguientes tres puntos, y es que estamos también revisando lo que son las relaciones étnicas y religiosas, intervenciones extranjeras y auge de extremismo y terrorismo. Para las relaciones éticas y religiosas, tenemos que la religión es el hogar de una diversidad de grupos étnicos y religiosos, incluyendo musulmanes sunitas, musulmanes chiitas, cristianos, kurdos, entre otros. Las rivalidades históricas y las tensiones sectarias han influido en la dinámica política y la estabilidad de la región. En la intervención extranjera, numerosos actores extranjeros, incluidos Estados Unidos, Rusia, China y potencias europeas, han buscado influir en la política del Medio Oriente debido a sus intereses estratégicos. Y por último, en el auge de extremismo y terrorismo, el Medio Oriente ha sido un semillero para grupos extremistas como Al-Qaeda, el Estado Islámico ISIS, que han llevado a cabo ataques mortales en todo el mundo. La lucha contra el terrorismo yihadista ha sido una prioridad para muchas naciones, dando lugar a coaliciones internacionales y acciones militares. Esto obviamente va a estar relacionado con muchos de los puntos que vamos a ver actualmente, que son la crisis en Siria, políticas energéticas y alineaciones regionales. ¿Qué tienen que ver? Pues bueno, la crisis en Siria es que en Irán y Arabia Saudita también han apoyado diferentes bandos en conflictos sirios. Irán ha respaldado el régimen de Bashar al-Assad, mientras que Arabia Saudita ha respaldado a grupos rebeldes. Esta rivalidad ha contribuido a la prolongación del conflicto y la complejidad de encontrar una solución. En cuanto a la política energética, la competencia entre Irán y Arabia Saudita se ha extendido al ámbito energético. Ambos países son importantes productores de petróleo y han utilizado su influencia en la Organización de Países Exportadores de Petróleo, también conocidas por sus siglas como OPEP, para influir en los precios del petróleo y en la política energética global. Por último, tenemos las alineaciones regionales, y cuáles son las tensiones entre Irán y Arabia Saudita han llevado a otros países de la región a tomar partido en el conflicto. Algunos estados árabes sunitas respaldan a Arabia Saudita, mientras que otros países chiitas como Irak y Líbano
tienen vínculos con Irán, lo que ha contribuido a la fragmentación y a la inestabilidad de la región. Esto para ver los puntos más de lo que son conflictos. Vamos a seguir ahora los últimos 3 puntos respecto que tenemos que revisar, que se derivan también en otros puntos respecto a lo que es Irán y Arabia Saudita. Bien, vamos a seguir ahora con los siguientes 3 puntos, y es que estamos también revisando lo que son las relaciones étnicas y religiosas, intervenciones extranjeras y auge de extremismo y terrorismo. Para las relaciones étnicas y religiosas, tenemos que la religión es hogar de una diversidad de grupos étnicos y religiosos, incluyendo musulmanes sunitas, musulmanes chiitas, cristianos, kurdos, entre otros. Las rivalidades históricas y las tensiones sectarias han influido en la dinámica política y la estabilidad de la región. En la intervención extranjera, numerosos actores extranjeros, incluidos Estados Unidos, Rusia, China y potencias europeas, han buscado influir en la política del Medio Oriente debido a sus intereses estratégicos. Y por último, en el auge de extremismo y terrorismo, el Medio Oriente ha sido un semillero para grupos extremistas como Al-Qaeda, el Estado Islámico ISIS, que han llevado a cabo ataques mortales por todo el mundo. La lucha contra el terrorismo yihadista ha sido una prioridad para muchas naciones, dando lugar a coaliciones internacionales de acciones militares. Esto obviamente va a estar relacionado con muchos de los puntos que vamos a ver actualmente, que son la crisis en Siria, políticas energéticas y alineaciones regionales. ¿Qué tienen que ver? Pues bueno, la crisis en Siria es que en Irán y Arabia Saudita también han apoyado diferentes bandos en conflictos sirios. Irán ha respaldado el régimen de Bashar al-Assad, mientras que Arabia Saudita ha respaldado a grupos rebeldes. Esta rivalidad ha contribuido a la prolongación del conflicto y la complejidad de encontrar una solución. En cuanto a la política energética, la competencia entre Irán y Arabia Saudita se ha extendido al ámbito energético. Ambos países son importantes productores de petróleo y han utilizado su influencia en la Organización de Países Exportadores de Petróleo, que también conocidas por sus siglas como OPEP, para influir en los precios del petróleo y en la política energética global. Por último, tenemos la alineación regionales, y cuáles son las tensiones entre Irán y Arabia Saudita han llevado a otros países de la región a tomar partido en el conflicto. Algunos estados árabes sunitas respaldan a Arabia Saudita, mientras que otros países chiitas como Irak y Líbano tienen vínculos con Irán, lo que ha contribuido a la fragmentación y a la inestabilidad de la región. Esto para ver los puntos más de lo que son conflictos. Vamos a seguir ahora los últimos 3 puntos respecto que tenemos que revisar, que se derivan también en otros puntos respecto a lo que es Irán y Arabia Saudita. Para concluir, la geopolítica del medio ambiente es un entramado complejo de rivalidades históricos, conflictos regionales y competencia por recursos estratégicos que ha tenido profundas implicaciones globales. Tenemos que ver conclusiones respecto a lo que fue las tensiones entre Irán y Arabia Saudita y cómo esto influye en el mundo. En el primer punto tenemos que la interconexión global. Estos eventos y dinámicas en el Medio Oriente nos limitan a la región en sí, tienen un alcance global, y la abundancia de recursos energéticos, en particular el petróleo, ha hecho que la región sea esencial para la economía mundial. Tenemos también las tensiones sectarias y étnicas, que es la principal razón por la que existen demasiados conflictos dentro de ese territorio. Tenemos el impacto en la seguridad global. Los conflictos en el Medio Oriente han dado lugar al auge de grupos extremistas como Al-Qaeda e ISIS, lo que ha intentado impactar en la seguridad global a través de ataques terroristas y también desplazamientos masivos de personas. Tenemos la influencia de actores externos, el cual potencias como Estados Unidos, Rusia y China y muchos países europeos han tratado de buscar la oportunidad para aprovecharse de sus propios intereses estratégicos y económicos. También tenemos la diplomacia y soluciones políticas. La búsqueda de soluciones políticas y diplomáticas es esencial para abordar los conflictos y tensiones en el Medio Oriente. Los acuerdos de paz, como los acuerdos de Abraham y los esfuerzos de negociaciones nucleares con Irán. También tenemos los desafíos humanitarios, los cuales son conflictos que han provocado crisis humanitarias, como el desplazamiento de millones de personas y la falta de acceso a servicios básicos. La comunidad internacional enfrenta el desafío de brindar ayuda humanitaria y aliviar el sufrimiento de los afectados. Necesitamos también, como un punto más, la necesidad de estabilidad regional. La estabilidad del Medio Oriente es crucial para prevenir la escalada de conflictos y propagación de extremismo. Los esfuerzos para abordar las causas fundamentales del conflicto, como las desigualdades económicas y las tensiones sectarias. También tenemos el cambio de dinámica de poder. Los cambios en el liderazgo y las alineaciones políticas en la región pueden tener efectos significativos en la geopolítica global.
Estos cambios pueden alterar las relaciones internacionales y la distribución de poder en la arena mundial. Por último, tenemos la cooperación internacional. Ya que dada la complejidad de la geopolítica del Medio Oriente, la cooperación internacional es esencial para abordar los desafíos, los esfuerzos conjuntos y de la comunidad internacional. Las organizaciones regionales y las partes interesadas locales son vitales para comprometer y promover la estabilidad y la seguridad. En resumen, tanto en la como la geopolítica del Medio Oriente como las guerras entre Irán y Arabia sigue siendo un área de preocupación global debido a los efectos en la economía, la seguridad y la estabilidad, la resolución de conflictos y, sobre todo, la promoción de diálogos y la cooperación a nivel regional e internacional son elementos fundamentales para abordar los desafíos y las implicidades globales que esta región representa. Eso es todo lo que tenemos por hoy. Muchas gracias por asistir a este video y nos veremos en la próxima.